Bienvenida a esta clase en la que vamos a hablar un poco del dolor en el parto. Pero vamos a intentar explicar por qué duele el parto. Porque está claro que si sabemos el por qué duele, si entendemos la causa que provoca el dolor en el parto, es posible que podamos eliminar ese dolor. Porque al fin y al cabo el dolor es la consecuencia. Aquí en este vídeo vamos a ver la causa que provoca esa consecuencia, la causa que provoca el dolor en el parto. Comenzamos. Tenemos un ciclo que, como lo quieras llamar, descubrió, inventó un autor, Dick Reed, y en este ciclo él explica por qué las mujeres viven el parto de una forma traumática. Este ciclo, seguramente que ya lo habrás conocido y prácticamente lo conoce todo el mundo, pero parece como que no le echamos cuenta o no entendemos bien o no nos hemos parado a analizar y a estudiar bien este ciclo. Porque este ciclo, si nos dice por qué las mujeres viven el parto de forma traumática, bueno, pues vamos a estudiar este ciclo para cortar este ciclo o intentar al menos que no se inicie. Si este ciclo no se inicia, pues a lo mejor el dolor no aparece y las mujeres pueden vivir el parto de una forma tranquila, de una forma agradable, de una forma incluso placentera. ¿A qué ciclo me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al ciclo de miedo, tensión, dolor. Seguro que lo has visto en multitud de ocasiones o a lo mejor incluso en las clases del centro de salud. La matrona te ha hablado de este ciclo de miedo, tensión, dolor. Es decir, que el miedo provoca tensión, la tensión provoca dolor y el dolor provoca más miedo. Y así este ciclo como que se perpetúa y como que se va haciendo la bola cada vez más grande, por llamarlo de alguna forma. Pero vamos a pararnos un poco a estudiar cada uno de los elementos de este ciclo. Vamos a explicar un poquito qué es el miedo, por qué se produce la tensión y por qué la tensión al fin y al cabo provoca dolor. Y lo primero que vamos a hacer es hablar un poco del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, ¿por qué tenemos miedo? Bueno, pues el miedo tiene una función bastante importante en nuestra vida y es la de protegernos. El miedo nos protege, protege nuestra vida de cualquier peligro. Si a mí hay algo que me da miedo, está claro que lo voy a evitar, lo voy a rechazar. Si tengo miedo de un león, pues no voy a acercarme al león, porque mi cuerpo, mi miedo me está diciendo, ten cuidado que el león te puede comer y puedes morir y corre peligro tu vida. Pero está claro que cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? Nuestro cuerpo es muy listo y ten en cuenta que lo que busca cuando tenemos miedo es proteger la vida, como te decía antes. Así que ese miedo va a provocar una serie de cambios en mi cuerpo. ¿Cuáles son estos cambios? Pues lo primero es el corazón. El corazón va a latir mucho más rápido. Se nos acelera la frecuencia cardíaca. La respiración se acelera. Respiramos mucho más rápido. Necesitamos más oxígeno. Ahora vamos a explicar por qué necesitamos más oxígeno y por qué el corazón late más rápido. El hígado va a comenzar a soltar azúcar a la sangre. Ahora también veremos por qué. Nuestro aparato digestivo y el urinario se paralizan. Es decir, no es momento de ir al cuarto de baño porque corre peligro mi vida. Hay veces que cuando tenemos muchísimo miedo, lo que hacemos es soltar el esfínter, nos hacemos pipí o caca encima, pero ¿para qué? Para tener más fuerza, para huir, para evitar ese peligro. ¿Qué es lo que hace el miedo? ¿Cuál es la función del miedo? Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo se prepara solamente para hacer tres cosas, tres actividades, única y exclusivamente. Esas tres actividades son correr, luchar o esconderse. No hace nada más. Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo se prepara para eso. Si las tres actividades que va a hacer mi cuerpo, que se va a preparar mi cuerpo cuando tenemos miedo son correr, luchar o esconderse, ese corazón que late más rápido, ese azúcar que tenemos en la sangre, ese oxígeno que estamos respirando de más, ¿hacia dónde va a ir? Hacia los músculos, pero hacia los músculos periféricos, es decir, hacia los brazos, hacia las piernas, hacia la espalda. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra mente, piensa que hay un peligro. Tenemos miedo, tiene que haber un peligro, corre peligro en nuestra vida. Así que nos preparamos para luchar, para correr o para escondernos, para paralizarnos y escondernos. Eso es lo que hace el miedo en tu cuerpo. Y menos mal que lo hace, porque cuando vivíamos en las cuevas,
y veíamos, como te decía antes, un león, yo necesito correr, si el león me coge tengo que luchar o tengo que intentar subirme a un árbol y esconderme para evitar ese peligro, para que mi vida no corra peligro, para salvar mi vida. Esa es la función del miedo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo, en la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos, yo voy por la calle y no hay ningún león. No hay un peligro real que pueda hacer que corra peligro mi vida. Bueno, hay peligros, ¿no? Por ejemplo, yo si voy cruzando la carretera y un coche se salta un semáforo, mi cuerpo va a reaccionar igual. Voy a tener miedo porque estoy viendo el coche que viene y me atropella y mi cuerpo se prepara para esas tres actividades. Y voy a salir corriendo de la carretera, o voy a saltar, tengo que ponerme a salvo. Y esa es la función del miedo. Y menos mal que tenemos esa función en el miedo, esa función del miedo en nuestro cuerpo. Ahora bien, como te decía antes, vivimos en un mundo, en una sociedad en la que generalmente no tenemos tantos peligros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el ser humano tiene una mente, un cerebro que está evolucionado, el neocórtex. Ya hablaremos un poco en otros vídeos más adelante sobre los tres cerebros que tenemos, pero vamos a hablar un poquito ahora del neocórtex. Porque el neocórtex tiene una función principal, una función o una característica que lo diferencia. Y es que no distingue si lo que tú estás pensando está ocurriendo en la realidad o solo está ocurriendo en tu imaginación. Al no distinguir si tu pensamiento es real o es imaginario, él lo va a tomar como real y va a actuar igual. Es decir, y esto es muy importante y tienes que entenderlo, si tú imaginas que tienes miedo, y vamos a empezar un poco a trasladarlo al momento del parto, si tú crees o imaginas tu parto de una forma traumática, tu mente va a activar el miedo. ¿Y qué es lo que hace cuando tienes miedo? Se prepara para esas tres actividades, correr, luchar, esconderse. Pero el parto, en el parto no tiene sentido ni correr, no tiene sentido luchar y no tiene sentido esconderse. Pero sin embargo, tu cuerpo se está preparando para todo eso. Está latiendo tu corazón más rápido, está respirando más rápido. Como te decía, el hígado empieza a soltar azúcar a la sangre. Todo ese azúcar, ese oxígeno, toda esa circulación va a los músculos de fuera. Y en el parto no tiene sentido correr, no tiene sentido esconderse, no tiene sentido huir, porque tu cuerpo también está diseñado para el parto. Ahora hablaremos un poco más de eso. Pero si tu cuerpo tiene miedo al parto y te pegas todo el embarazo, que cada vez que piensas en el parto se activa el miedo en tu cuerpo, al final lo que estás haciendo en tu mente es asociar la idea de miedo a parto. Y cuando llegue el momento del parto, tu mente va a decir, aquí está el parto, esto es a lo que yo le tengo miedo, y va a activar todos los mecanismos que tiene del miedo. ¿Qué es lo que ocurre si activan los mecanismos del miedo en el parto? Que hay una redistribución del flujo sanguíneo y esa sangre se va hacia los músculos periféricos, hacia los brazos, hacia las piernas, hacia la espalda, porque como te decía antes, tu cuerpo piensa que tiene que luchar, correr o esconderse. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Si tenemos miedo en el parto y se produce esa redistribución del flujo sanguíneo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el útero se va a quedar sin sangre o va a tener mucha menos sangre de la que necesita. El útero, al fin y al cabo, es un músculo, es una máquina que está perfectamente diseñada para el propósito que tiene. Es un órgano que está diseñado única y exclusivamente para el momento del embarazo y sobre todo para el parto. Pero también es un órgano muscular. Y como cualquier músculo, para realizar su función correctamente, realizar su función para la que está preparado y diseñado, necesita tres ingredientes, tres requisitos fundamentales. Sin esos requisitos no va a realizar su función tan bien como podría hacerlo, tan bien como nos gustaría. ¿Cuáles son esos tres requisitos? El primero, hidratación. El segundo, oxígeno. Y el tercero, energía y flujo sanguíneo. La hidratación, agua, comer y beber. En el momento del parto, pues puedes comer y beber. Si empiezas con las contracciones en casa, come y bebe porque al final son nutrientes que le van a llegar al músculo. Es como si yo le digo a una persona que tiene que correr un maratón, que durante todo el maratón, esos 42 kilómetros que tiene que correr, no puede beber. Incluso se toman las barritas estas de energía.
porque están haciendo un ejercicio de alta intensidad durante mucho tiempo. Pues imagínate que a un maratoniano, una persona que está corriendo un maratón, le dices que no puede comer ni beber durante todo el maratón. Te diría, bueno, ¿estás loco o qué? Primer requisito, hidratación y energía, o sea, hidratación y nutrientes, los nutrientes, lo que necesita el músculo para comer. Segundo requisito, oxígeno. El músculo necesita oxígeno, que junto con esos nutrientes va a conseguir energía, va a producir energía, ¿para qué? Para contraerse y relajarse, como hacen todos los músculos del cuerpo. Cualquier músculo del cuerpo se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Si yo estoy en el gimnasio y estoy haciendo bíceps, el bíceps se contrae y se relaja. Y en principio el músculo está perfectamente preparado para este movimiento, así que lo voy a hacer sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dolor, porque estoy haciendo una función y además le estoy mandando todos los ingredientes que necesita. Igual que este músculo, tenemos el útero, así que ya tenemos los dos primeros ingredientes. Tenemos la hidratación, los nutrientes y el oxígeno. El oxígeno lo obtenemos con la respiración. ¿Cuál es el tercer ingrediente? El tercer ingrediente es la circulación sanguínea, la sangre. Y aquí está la clave del miedo, aquí está la clave del dolor. Si en el parto yo tengo miedo y hay una redistribución del flujo sanguíneo, como hemos visto, porque el cuerpo piensa que tiene que correr o que tiene que luchar, va a dejar al útero sin sangre, va a dejar al útero sin circulación sanguínea. No es que lo vaya a dejar totalmente sin sangre, el cuerpo no es tonto, pero no le va a dar toda la sangre que necesita porque la está mandando a los brazos y las piernas, porque piensa que tiene que correr, piensa que tiene que poner a salvo tu vida. En ese caso, que el útero no está recibiendo toda la sangre que necesita, no está recibiendo tampoco la hidratación y los nutrientes que necesita y no está recibiendo tampoco el oxígeno que necesita, porque se lo estamos mandando todo hacia los músculos periféricos. Así que nuestro órgano principal en el parto, el órgano principal que está realizando la función principal en el parto es el útero y lo estamos dejando sin sangre, lo estamos dejando sin esos ingredientes mínimos que necesita para realizar su función correctamente. Va a seguir realizando su función correctamente, pero es como si te estoy diciendo, mira, estoy haciendo lo que puedo, necesito más alimento, necesito más oxígeno para realizar una contracción mucho más efectiva, mucho más agradable, mucho más placentera. Y todo eso es por culpa del miedo. Si el útero empieza a contraerse y relajarse y no le doy oxígeno, no le doy nutrientes, no se los llevo a través de la circulación sanguínea, va a seguir con las contracciones. Pero, ¿qué es lo que ocurre con esas contracciones? Que van a llegar al punto de ser dolorosas. Van a empezar con una molestia y luego van a empezar a doler. Vamos a hablar un poco ahora del dolor, porque el dolor también tiene una función específica en el cuerpo, en nuestra biología, en nuestra fisiología. Y es una función que es muy parecida a la del miedo. El dolor se evita. A nadie le gusta el dolor. El dolor es algo que, si yo aquí delante mía tengo un fuego y acerco la mano y me quemo, la retiro. Evitamos el dolor, huimos del dolor. Si yo, por ejemplo, como y el alimento llega a mi estómago y en mi estómago estoy produciendo ácidos, esos ácidos no hacen daño a mi estómago, no hacen daño a mi cuerpo. En realidad yo de la digestión prácticamente ni me entero. Ahora bien, si algo ocurre en mi estómago, si algo ocurre en este proceso digestivo, entonces ¿qué ocurre? Me duele. Y tengo una digestión pesada, me duele la barriga. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que mi mente y mi cuerpo me están diciendo, oye, cuidado que aquí está pasando algo. Aquí hay algo que no va bien. Y yo intento, pues, ponerle solución o buscar una solución. Intento a lo mejor, pues, comer aproximadamente un poco más ligero, si me tengo que tomar algo para evitar esa digestión pesada, ese dolor. Pero el dolor es una señal del cuerpo de que algo no va bien, de que algo hay que evitar, de que hay un problema que tenemos que solucionar. Porque, como te decía antes, huimos del dolor, evitamos el dolor. Pero, ¿el dolor en el parto? ¿Qué ocurre con el dolor en el parto? He escuchado muchas veces que se dice, no, es que el dolor en el parto es bueno, porque tiene la recompensa del bebé. Bueno, ¿no me puedes dar al bebé sin ese dolor? ¿Qué pasa? ¿Que lo voy a querer menos? No, no, lo voy a querer igual o lo voy a querer incluso más, porque además mi cuerpo y mi bebé me han dado una experiencia de parto increíble. Así que yo, sinceramente,
el dolor en el parto no le encuentro una función. Para mí no es evolutivo, no hay nada en el parto que vaya mejor o vaya peor simplemente porque duela más o duela menos. El dolor, al fin y al cabo, es algo de lo que huimos. Y el dolor en el parto tiene, como estamos viendo, la consecuencia de la tensión que se está produciendo en ese útero, en esa contracción de las fibras musculares uterinas, que al final se está quedando sin sangre porque hemos activado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, el miedo. El miedo provoca tensión, la tensión provoca dolor, y como te decía, si a mí me está doliendo algo y yo tengo que evitarlo, yo huyo, estoy preparado para huir del dolor, pero en el parto te duelen las contracciones y ¿a dónde vas a huir? ¿A dónde vas a correr? ¿Cómo vas a evitar este dolor? ¿Qué es lo que ocurre? Que al no poder evitar este dolor y tener este dolor, voy a tener más miedo. Porque si a mí me duele algo, pero no puedo hacer nada para evitar ese dolor, pues voy a crear más miedo. Al crear más miedo, más voy a reforzar este ciclo y más grande se va a ir haciendo la bola o más se va a ir reforzando este ciclo de miedo, tensión, dolor. Fíjate qué fácil sería eliminar el dolor simplemente eliminando el miedo al parto, empoderando a las mujeres. Para esto, para evitar el miedo, necesitas información. Información sobre todo lo que vas a vivir en ese momento. Tienes que hacer una lista con todas las cosas que te dan miedo en el parto y empezar a solucionarlas durante el embarazo. Bueno, pues mira, pues me da miedo en el parto que ser víctima de violencia obstétrica, por ejemplo. Bueno, pues para evitar ser víctima de violencia obstétrica, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar información sobre los protocolos. Tengo que saber dónde voy a parir, cómo me gustaría parir. Tengo que todo lo que necesites para evitar ese miedo. Bueno, pues mira, en el parto a mí me da mucho miedo que, no sé, que me practiquen una episiotomía. Bueno, pues voy a ver, vamos a ver, cuáles son los casos en los que se practica la episiotomía, por qué a mí me la podrían practicar, por qué sí, por qué no, cuáles son las consecuencias. Evita todo lo posible activar el miedo en el parto. Tenemos una herramienta, un recurso muy poderoso para evitar el miedo al parto o como mínimo para cambiar tu idea de parto, porque estamos aquí hablando un poco sobre el miedo, pero esto está muy calado en nuestro subconsciente, es un mensaje que tenemos muy calado en nuestra sociedad de el miedo al parto, del dolor en el parto. Es como si yo te digo, el parto no duele o el parto no debería de doler, a lo mejor estás pensando, este está loco, ¿cómo no va a doler el parto? Si todo lo que he visto, todo lo que me han contado, todo lo que me enseñan, toda la información que hay alrededor del parto es que el parto es doloroso. Pues a lo mejor es que tenemos que cambiar esa información, tenemos que cambiar esas ideas que tenemos metidas en nuestro subconsciente sobre el parto para hacer que mi mente relacione placer o relajación o tranquilidad a parto. Si yo consigo hacer eso durante el embarazo, cuando llegue el momento del parto, mi mente ¿qué va a hacer? ¿Qué va a activar? Pues va a activar el centro de la calma, de la relajación, del placer y lo va a asociar a parto. Ese sería tu objetivo durante el embarazo, que a tu mente asocie placer, tranquilidad, relajación, calma, paz a parto, para que en el momento del parto active esos centros que tú has relacionado durante el embarazo. Y como te decía antes, para eso tenemos una herramienta que para mí es muy, muy, muy eficaz. Y es la meditación, los audios de hipnoparto. Tenemos audios de hipnoparto que puedes escuchar y la idea es llegar a tu subconsciente. Los audios de hipnoparto o la meditación lo que van a hacer es plantar como unas semillitas en forma de afirmaciones positivas en tu subconsciente, para que tu mente empiece a decir, pues el parto no da tanto miedo, pues el parto puedo hacerlo perfectamente, pues el parto es agradable, pues el parto, esas semillitas en forma de esas afirmaciones van a ir floreciendo en tu subconsciente hasta que lleguen a tu consciente. Y vas a ver que cuanto más escuches los audios de hipnoparto o estas meditaciones guiadas, como que va cambiando tu visión del parto. Y a lo mejor al principio lo escuchabas y te hablaban de parto y tú decías, me entra como nerviosismo cuando hablo de parto, cuando pienso en el parto. Y vas a ver que poco a poco, cuanto más los escucho, cuanto más
los practiques, esas meditaciones, esos audios, más vas a conseguir cambiar tu idea de parto. Y vas a ir viendo que van a ir pasando los días, se va acercando el parto y vas a ver como que, oye, pues cada vez tengo más ganas de que empiece el parto, cada vez tengo más ganas de que llegue, quiero vivir esa experiencia, quiero disfrutar de ese momento, del nacimiento de mi bebé. Terminamos así esta clase en la que hemos hablado un poquito sobre el ciclo que te comentaba al principio, miedo, tensión, dolor, y sobre todo hemos hablado un poquito del miedo, que al final es la causa del dolor. El dolor sería la consecuencia. Si yo quito la causa, pues puedo quitar o evitar la consecuencia, que sería el dolor. ¿Parir sin dolor es posible? Sí, es posible. Aunque ahora mismo a lo mejor tengas una cara súper extraña y estés pensando que estoy loco, sí, es posible parir sin dolor. Ten cuidado con lo que estás pensando de es imposible, yo no puedo, porque esos mensajes en tu mente también llegan y también calan. Y tu mente, como te decía, lo va a hacer todo real. Parir sin dolor, como te decía, es posible. Así que cambia la idea de yo no puedo a la idea de yo puedo, yo lo voy a conseguir y yo voy a disfrutar de mi parto. Todo lo que necesitas para el parto lo tienes en la página creandovidas.com. Ahí tienes toda la información sobre protocolos del parto, tienes información sobre los procedimientos que se realizan en el hospital, sobre cómo cambiar, cómo adaptar el entorno al momento del parto. Tienes información sobre hipnoparto, sobre programación mental. Tienes también recursos para autoanestesiar tu cuerpo. En fin, todo lo que necesitas lo tienes en creandovidas.com. Recuerda darle a me gusta, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que vamos colgando y ninguna de las clases que vamos colgando para intentar ayudar a todas las mamás a que disfruten del parto natural, para que disfrutéis del parto que tenéis aquí, de ese parto ideal, o por lo menos cambiar la idea que tenéis de este parto. Te espero en creandovidas.com.